Le damos la bienvenida en esta mañana a Roger Celi, él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Vamos a hablar de la Asamblea Nacional y los familiares que trabajan ahí. Roger, ¿cómo estás? Hola Doménica, Anderson, muy buenos días a ustedes y a su audiencia. Gracias por la invitación. Roger, partiendo desde el anuncio que hizo el día de ayer Nils Olsen, el presidente de la Asamblea, indicando que va a pedir una reforma para que se prohíba completamente el nepotismo dentro de la Asamblea Nacional, te quería preguntar, para que la gente también lo pueda conocer. Es algo que siempre estuvo dentro de la función legislativa, pero es un problema que se ha venido acarreando desde varios periodos dentro del legislativo. ¿Cómo miras tú este anuncio que hace el presidente de la Asamblea? Yo creo que es un anuncio incompleto. Las medidas son dos. La primera, el separar a funcionarios que aparentemente tienen irregularidades por tener relaciones familiares dentro del legislativo. Ujú. Y en segundo lugar, la corrección de la norma. Pero yo creo que le falta algo muy importante y es finalmente identificar quién estuvo detrás de estas contrataciones. Porque no es que las personas se acercan y piden ser contratados, sino que hay tal vez una influencia indebida, no sé de qué legislador, porque obviamente no se ha develado, para que sus familiares sean contratados. Y digo esto porque le falta esa pieza al rompecabezas en esta trama de redes familiares y posible nepotismo. Y ya vamos a hablar de lo que dice la ley y por qué esto tal vez no es ilegal, pero sí tiene una riña con la ética. Y en este sentido, pues el presidente Olsen no nos dice nada al respecto del corruptor. Tampoco nos dice nada al respecto del problema de fondo, el problema estructural de la Asamblea Nacional, que tiene que ver con la profesionalización del personal parlamentario. Hoy en día son más de 1.300 contratos que existen en la Asamblea Nacional, que posiblemente, y es una opinión muy personal, están sirviendo como moneda de cambio para el juego político dentro de la legislatura. En un país con un alto nivel de desempleo, posiblemente es muy atractivo el salario de 1.000, 2.000, 3.000 dólares para los distintos cargos en la Asamblea Nacional y en donde existe amplia discrecionalidad para que las personas sean contratadas. Roger, Entonces, sí, tengo adelante. algunas preguntas o sea, me suenan simples, pero creo que son necesarias. ¿Cómo se contrata en la Asamblea Nacional? O sea, ¿quién es la persona que aprueba las contrataciones o cómo es el proceso de contratación en la Asamblea? Bueno, yo creo que incluso por eso nos sorprendió el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, porque parece que no se dio cuenta al respecto de lo que estaba sucediendo Exacto, con la ajá. contratación de asesores y asistentes. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa? El asambleísta, cada asambleísta puede solicitar la contratación de 2 asesores y 2 asistentes. ¿Quién es la autoridad nominadora? Pues es el presidente de la Asamblea Nacional o su delegado. Entonces, necesariamente, la solicitud del legislador pasa por presidencia de la Asamblea Nacional o por las direcciones de talento humano de la Asamblea Nacional. Y por eso a mí me sorprende que el presidente Olsen diga, vamos a corregir esto, pero si también fueron parte del problema, ¿cómo pueden decir que van a corregir algo que ya debió haberse alertado en su momento y debieron tomarse correcciones? O sea, esas listas pasan Entonces, sí o sí por la presidencia de la Asamblea antes de talento humano. pasa por todos estos filtros. Finalmente, quien suscribe el contrato es el presidente de la Asamblea o su delegado. Pero necesariamente la autoridad nominadora debería conocer cuáles son las contrataciones que se están haciendo dentro de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué es lo que nos van a decir, Doménica? Y es, bueno, no es ilegal, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a pesar de que establece inhabilidades de nepotismo, en 2020, en la presidencia de César Litardo, se cambió el reglamento de talento humano añadiendo una frase, en donde se estableció que el nepotismo básicamente solo aplica para el personal de despacho del legislador, es decir, el asambleísta, poniendo el ejemplo de Dominic Serrano, no puede contratar a sus familiares en su despacho, pero dejó abierta la puerta para que se haga un nepotismo cruzado, un nepotismo Pero sí pueden encubierto, contratar por como poner que un término. en otro despacho de otro asambleísta. Efectivamente. Ahora, insisto yo, ¿quién está detrás de estas contrataciones? Porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece la prohibición de que el legislador pueda gestionar cargos públicos.
¿Estos cargos son públicos? Por supuesto que sí. Claro. ¿Se va a hacer una investigación en el comité de ética o se va a hacer espíritu de cuerpo? Al menos la investigación creo que sería, digamos, una muestra de que se quiere cambiar algo de manera estructural en la Asamblea Nacional, porque no creo que se alcancen los 101 votos para destituir a un legislador que ha gestionado cargos públicos. Pero en todo caso, es una decisión que pienso yo que es un primer pasito bastante tibio para cambiar este fenómeno que es estructural, y con esto termino esta parte, que no aborda el problema de fondo y un llamado de atención frontal a la Asamblea Nacional. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en el 2020 dispuso la creación de un reglamento de carrera legislativa en la disposición transitoria séptima. Han pasado 4 años y ningún presidente de la Asamblea Nacional se ha atrevido a aprobar un reglamento de carrera legislativa, a pesar de que el estándar internacional así lo establece, de que la ley lo establece, de que los funcionarios lo han solicitado. ¿Por qué? Pues la respuesta es bastante obvia. Ahora, otra duda que surge mucho es, Olsen pide la renuncia de 40 funcionarios que serían familiares de asambleístas. No deja claro si de este periodo, asambleístas de periodos anteriores, pero también a lo que queda como que en las nubes es, pero ¿qué pasa con los asambleístas, por así decirlo, que llevaron a estos familiares? Tú dices que el nepotismo de por sí no es algo que se sancione dentro de la ley de la función legislativa, pero entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si digamos encuentran que son 10 asambleístas los que tienen a sus familiares trabajando ahí, ¿qué dice la ley que va a pasar con ellos? ¿O solamente se elimina a los familiares y se acabó? Es que es por ello lo que digo que es una medida incompleta, porque finalmente, en primer lugar, no se está diferenciando de aquel legislador que ha influido para que su familiar obtenga un cargo público dentro de la Asamblea, de personas que son familiares pero que no tienen relaciones con legisladores. Es decir, una persona que trabaja en la Coordinación de Participación Ciudadana y otra que trabaja en la presidencia de la Asamblea Nacional, que no tienen ninguna relación con legisladores, pero que son familiares. ¿Qué pasa ahí? Y parece que la tónica de la Asamblea Nacional es eliminar cualquier rastro de redes familiares en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué establece la ley? La ley establece que el nepotismo o posible nepotismo se puede dar en relación al legislador o a la autoridad nominadora, al legislador o al presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, a mí me parece que desafortunadamente la medida se está dando no con la suficiente responsabilidad para que se permita diferenciar cada caso, para que quienes deban ser separados de la Asamblea Nacional se lo haga, pero respetando su derecho, pero que también el corruptor, es decir, este legislador que influyó indebidamente en la Asamblea Nacional para que su familiar sea contratado en otro despacho, por supuesto, sea sancionado. Y ahí es lo que yo te digo, esto se va a manejar políticamente, porque la Asamblea Nacional es un órgano eminentemente político y yo no creo que vayan a transparentar quiénes son esos legisladores que están influyendo indebidamente. Hemos visto ya casos incluso de espíritu de cuerpo, el propio caso del del asambleísta actual, Egner Recalde, es un caso claro de que la Asamblea Nacional a la hora de depurar a los legisladores, pues no lo hace, sino se va contra las personas, digamos, que trabajan en la Asamblea Nacional como funcionarios. Ok, voy a pasar con Anderson Boscan, Roger, y después continuamos por acá. Oye, gracias por aceptar la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con personas como tú. Déjame ir más allá de la especificidad de la Asamblea Nacional. En general, tenemos problemas que en el siglo XXI deberían ser muy fáciles de evitar. Quiero decir, hace 20 años era muy difícil saber si alguien era el primo de. Tenía que haber una denuncia, alguien tenía que hacer un gran escándalo. Pero hoy toda esta información reposa en los sistemas del Estado, tanto en el registro civil como en otras instituciones. No hay una forma de llegar al siglo XXI con esto, es decir, que inmediatamente yo quiero contratar a Roger y el sistema me dice, no puede, es primo de Anderson, no puede. No, por Funciona así supuesto en que algún sí. lado, quiero decir, o sea, eso es algo que podríamos hacer. Por supuesto, y de hecho las unidades de talento humano de la Asamblea o de diferentes instituciones tienen la responsabilidad de indagar a profundidad cuáles son los antecedentes, las redes familiares, la experiencia, la acreditación profesional de los funcionarios para que sean contratados.
Para que un funcionario sea contratado son una serie de requisitos, una declaración juramentada, una declaración, digamos, de impuestos, que todo esté en orden. Pero esto va más allá de lo técnico, Anderson, esto es político. Incluso voy a decir algo que pues sonó en su momento, que no es comprobado, Ujú. pero se dice que el reglamento de talento humano se cambió en 2020 en la presidencia de César Litardo y luego se flexibilizó el reglamento para contratar asesores, porque ahora, Sí, ojo, ya no se pide ni título universitario y experiencia, o es título universitario o experiencia, pero la experiencia puedes acreditarla con cualquier cosa, básicamente. Y se cambió el reglamento para contratar a una persona específica que estaba relacionada al fútbol ecuatoriano, que no tenía ninguna credencial para ser asesor, pero sí tenía la visibilidad para poder arrastrar votos. qué Entonces, barbaridad. Anderson, por más que se creen mecanismos, que la tecnología nos ayude, si es que la conducta del funcionario público no Ujú. cambia hacia la integridad y se orienta más a la viveza criolla, podemos tener Sí. las mejores leyes y podemos tener la mejor tecnología, como lo tiene Chile, por ejemplo, en ese parlamento que es bastante sólido. Esto no va a cambiar. Entonces, por eso te decía, la medida que está tomando el presidente de la Asamblea Nacional es tibia, porque no va a cambiar estructuralmente y posiblemente esta papa caliente le regrese nuevamente, porque la influencia indebida del poder político frente a la institucionalidad siempre va a existir. Y ahora que estamos dando ideas para mejorar la Asamblea Nacional, ¿se puede hacer algo con el club de lectura que tenemos allí metidos? O sea, yo no sé por qué, yo recuerdo las viejas transmisiones del Congreso que he revisado y decían con su permiso, señor presidente, voy a dar lectura al artículo y pedían permiso para poder leer algo. ¿En qué momento nos volvimos una asamblea en la que hay que pedir permiso para pensar y para hablar? Y esto se conecta mucho con la decisión que se tomó ayer, en donde los asesores parlamentarios ya ni siquiera pueden participar de las comisiones. Se los excluyó. La medida que estamos viendo actualmente es orientada hacia un corte más autoritario, en donde el escrutinio público no es permitido. Y las declaraciones de Diana Jacome de ayer, en donde dice que la asambleísta no hay cómo hacerle bullying, mm, ah, tildando bullying al control social y a la investigación que se hace al respecto de estos casos, creo que nos muestra mucho de el desconocimiento que tiene el político actual al respecto de que su cargo como representante de la ciudadanía está sujeto a mayor escarnio público, a mayor exposición. ¿Qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? Posiblemente estamos viendo una política que quiere con fuerza imponerse sobre la estructura ya establecida en la Asamblea Nacional, pero que con esas decisiones está generando mayor opacidad. No está generando una política que sea plural, que sea diversa, que acepte la Sí. contraposición de ideas, sino lo que está generando realmente es posiblemente un autoritarismo legislativo dentro de la Asamblea Nacional. Es un corte que estamos viendo, Anderson, y con esto Ujú. concluye esta parte. No podemos hacernos dos locos o cortos de miras al respecto de las leyes y el corte de las leyes que se están aprobando actualmente. Ley de Ok. inteligencia, ley de solidaridad, ley de integridad pública, en donde vemos que hay posiblemente la intención de borrar cualquier contrapeso político o social que pueda haber frente a un gobierno que quiere imponerse con fuerza. Entonces, yo afortunadamente debo decir, Ecuador todavía es una democracia, todavía hay mecanismos en donde la ciudadanía puede opinar, puede incidir, y son los espacios que aún nos quedan para poder ser contrapeso al poder, básicamente. No estoy hablando específicamente de este gobierno, sino de una intención política regional, incluso mundial, de eliminar cualquier barrera de contraposición. Si el presidente Olsen tuviera la intención de mejorar la asamblea, de dejar un legado en la asamblea, tres cosas puntuales que podría hacer Roger. Lindo al respecto de este tema. En primer lugar, cumplir con la ley y aprobar el reglamento de carrera legislativa. En segundo lugar, transformar la ley para crear concursos públicos de contratación del personal parlamentario, al menos de un 60 o 70%. Y en tercer lugar, iniciar procesos de depuración de legisladores, no de funcionarios.
solo de funcionarios, de legisladores que hayan influido indebidamente para la contratación de familiares en la Asamblea Nacional. Tres medidas puntuales para mejorar estructuralmente lo que pasa en la Asamblea y para sancionar lo que ya ha ocurrido. Bueno, pasamos con Doménica Vivanco. También, hablando ya no solamente de los casos de nepotismo, Nils Olsen dice que comunicaba que van más de $50,000 de multas en este año con respecto a los faltones, a los atrasados y demás. ¿Hay información disponible sobre estas multas que ustedes hayan podido ver dentro del observatorio? Sí, nosotros hicimos una solicitud de información hace un poco más de 2 años. Luego de un juicio de acceso a la información pública, obtuvimos la información al respecto de los descuentos por multas y atrasos y se llegó a determinar que efectivamente sí se sancionaron a ciertos legisladores por más de $50,000 en el global. Lo que vimos y notamos también ahí es que posiblemente muchos de los legisladores no han sido sancionados efectivamente porque si faltaron, se aplicó la sanción, pero luego presentaban un certificado médico después de 1 o 2 o 3 meses y con esto se eliminaba la sanción. Es decir, finalmente el descuento no se ejecutaba O sea, los de manera 50,000 sostenible. se comunicaron, pero en realidad no se descontaron en algunos casos. En algunos casos no, porque se presentaban certificados médicos ya después de algún tiempo y con eso se eliminaba esta sanción. Nosotros hemos evidenciado esta información que desafortunadamente no es transparente por parte de la Asamblea Nacional. Doménica, tuvimos que ir a la justicia, hacer una acción de acceso a la información pública para que entreguen información que según la Ley Orgánica de la Función Legislativa debe ser transparente, que son las asistencias a las sesiones de los legisladores, no solo en el Pleno, sino en las comisiones. No es transparente aún. Y lo que decía Anderson, ¿qué puede hacer el presidente Olsen para cambiar la Asamblea Nacional? Bueno, ser transparente en primer lugar y cumplir con la ley. Esto no ha sucedido aún. Luego, Doménica, si vamos un poco más en profundidad, vemos que el legislador va y dice presente tal cual como la escuela o el colegio y luego durante todo el día no va a las sesiones. ¿Cuál es la dificultad grave que enfrenta nuestra democracia ahí? Es que esas curules quedan vacías a la hora de votar. Es decir, cuando se toman decisiones, los legisladores aparecen como ausentes en la votación en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no avanzamos una sanción en función de la votación y no solo de la asistencia a la primera hora del inicio de la sesión de la Asamblea Nacional, del Pleno de las comisiones? No hablamos de sanciones para las votaciones. Ahí está el core del asunto, está donde se puede objetivamente evidenciar si un legislador trabaja o no trabaja responsablemente. Entonces, este tema de las multas por ausencias, créeme que no es un tema nuevo. La norma existía ya desde hace mucho tiempo. Ahora aparece como novedad, pero ojalá esta norma se fortalezca y más que fortalecerse, que se creen instrumentos de control mucho más efectivos para que los asambleístas cumplan debidamente con su trabajo. Roger, ¿qué va a pasar con Dominique Serrano, no? El tema del dibujo, el tema ya de supuesto nepotismo dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que le espera a este joven legislador? En el caso de Dominique Serrano, a ver, vamos primero por el asunto legal, que me parece que es importante. Sí, la ley te contempla sanciones por lesionar la imagen de la Asamblea Nacional. Ahora, es subjetivo. Para mí, el que estés dibujando en una sesión posiblemente no sea tan grave como el meter a tu familia a trabajar en la Asamblea Nacional. Finalmente hay personas que necesitan para concentrarse a dibujar, pero eso, insisto, es subjetivo. La ley lo contempla, sí, una sanción. El CAL deberá determinar si finalmente esta acción de Dominic afectó o lesionó la imagen de la Asamblea Nacional y posiblemente tenga una sanción de suspensión de 8 días. Pero a mí lo que me sorprende y me espeluzna es que no estamos hablando de lo importante. Si es que Dominique Serrano tenía a su madre trabajando como asesora, a su hermano trabajando como funcionario legislativo, y hasta ahí, porque digamos lo de la tía es distinto porque ella fue electa por votación popular, pero si tenía a estas dos personas trabajando, la gran pregunta, Doménica, es ¿quién influyó para que estas personas sean trabajadoras de la Asamblea Nacional como funcionarios públicos de la Asamblea? Ahí es donde está la gran pregunta. ¿Fue Dominic o fue otra persona, otro legislador que influyó? Y ahí es donde viene el asunto que le da responsabilidad al presidente de la Asamblea Nacional, y es
presentar una denuncia para que el Comité de Ética investigue a posibles legisladores que han influido indebidamente. ¿A qué arena nos traslada esto? A la arena política institucional. Finalmente, la posición de la Asamblea Nacional y de la Presidencia es depurar a legisladores malos elementos de la Asamblea Nacional o simplemente es generar medidas tibias. Entonces, creo que el caso de Dominic Serrano queda abierto. Yo creo que hay que pasar un poco del debate al respecto del dibujo y del comportamiento dentro de una sesión al debate al respecto de corrupción, que ya es otro escenario mucho más grave. Ok, escuchamos a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias, Roger, por estar con nosotros. Gracias, Doménica Anderson. Un excelente día a todos y todas.